Bienvenidos a este especial informativo en France 24. Mi nombre es Liliana Valencia y en esta mañana desarrollamos para ustedes una noticia que enluta a Francia, porque hoy la familia del expresidente francés Jacques Chirac confirmó su muerte a los 86 años de edad. Chirac era calificado como un animal político. Durante 50 años se movió de un escenario al otro en la política francesa, de diputado a alcalde de París, luego a ministro, primer ministro y presidente de la nación gala. Los críticos decían que era mejor ganando elecciones que gobernando. Entre otras cosas, es ampliamente recordado por oponerse a la guerra en Irak. Veamos a continuación un resumen de su vida política en el siguiente informe. Había advertido a George W. Bush que Francia no apoyaría una guerra en Irak y Jacques Chirac cumplió su palabra. Lamento que esta acción militar fuera tomada sin la aprobación de Naciones Unidas. Espero que estas operaciones sean rápidas para que se produzcan el menor número de muertes posibles y que no nos lleven a una catástrofe humanitaria. Una mente independiente y un fuerte carácter. Chirac nació en 1932 en el barrio latino de París, pero dio sus primeros pasos en política en el área rural de Corrèze, de donde era su familia. A lo largo de su carrera tuvo una especial relación con los campesinos, una fuerte base de apoyo para el político de centro derecha. No se preocupe, ¿bueno? No lo hago, soy como usted. Tiene un trabajo fácil. Fue elegido miembro del Parlamento a los 33 años. Era un joven ambicioso que pronto ocupó altos cargos gubernamentales. Uno de sus mentores, el expresidente Georges Pompidou, lo llamaba bulldozer por su estilo eficiente y agresivo. Chirac ocupó 2 veces el cargo de primer ministro, en 1974 con Valéry Giscard y en 1986 con François Mitterrand. Durante 18 años fue alcalde de París y pronto se fijó en la presidencia y la consiguió en 1995. Allí construyó lazos de amistad con numerosos líderes mundiales. Durante mucho tiempo he admirado su tenacidad política y tengo una sugerencia. En Francia deberían llamarlo el chico del regreso. Jovial y fiel a interactuar con la gente, también podía ser duro para reprender a sus colaboradores y oficiales. En 2012 postuló a la reelección y contra todas las predicciones terminó enfrentándose al líder de la extrema derecha, Jean-Marie Le Pen, a quien derrotó obteniendo el 82% de los votos. La República Francesa cede, el alma del pueblo francés está en juego. Este es el principal combate de mi vida. Los críticos dicen que Chirac pudo haber logrado mucho más durante su mandato en cuanto al creciente desempleo, los enfrentamientos violentos en los suburbios de París en 2005 y la decepción de los votantes franceses frente a la Unión Europea. Tras dejar el poder, Chirac fue juzgado por desviar fondos públicos mientras era alcalde de París y recibió una sentencia de 2 años de prisión en suspenso. A pesar de los escándalos, fue una figura popular hasta el final de sus días. Los franceses parecían querer al hombre que estuvo en el foco de la vida pública durante cerca de medio siglo. Pues para conocer más acerca de la importancia de Jacques Chirac en la historia de Francia y su influencia en Europa y en el mundo, nos conectamos a esta hora con Jaime González Cabra, historiador experto en temas de política europea, quien se encuentra en Bogotá, la capital de Colombia. Bienvenido, doctor, a esta entrevista acerca de la muerte de Jacques Chirac, este hombre tan importante para la política francesa y europea. Y cuéntenos, fueron 50 años de la historia política de Jacques Chirac en Francia, donde ocupó los cargos más importantes de la nación. ¿Cuáles son los principales hitos de la carrera política por los cuales será recordado Jacques Chirac? Jacques Chirac, sin duda alguna, era un animal político, hombre inteligente, práctico, directo. Como cosa curiosa, los presidentes franceses, sobre todo los de finales del siglo XX, principios del XXI, eran personas intelectuales. Él se sentía un poco como al lado de eso y jugaba a ser más bien, le gustaba pasar por ignorante. Hay una historia cuando visita Roma en una cosa oficial, en un evento oficial, en tiempos en que era alcalde, le dice al secretario de Cultura de París, cuando ve el foro romano, le pregunta, bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Fue que bombardearon?
¿Qué más se podría decir de él? Era una persona que pasó de una posición más bien de derecha a una posición un poco más liberal. Sus posiciones, por ejemplo, a principios de los años 90, contra la inmigración y contra los extranjeros eran bastante crudas, por no decir otra cosa, y con el tiempo él fue moderándose y finalmente es una persona de quien se guarda en promedio un recuerdo positivo. Bueno, pero además uno de los principales momentos de la carrera política de Jacques Chirac fue su victoria en las elecciones presidenciales del año 2002 contra Jean-Marie Le Pen. Háblenos de este episodio y su importancia para la historia también, por supuesto, francesa. No, pues ahí yo realmente no estoy muy en el momento preparado para responder una cosa tan puntual. Ustedes me han presentado a mí como un experto en política europea. Realmente no lo soy. Yo soy historiador, pero no especialista en cultura europea. Bueno, entonces vamos a continuar hablando un poco más acerca de la importancia de Jacques Chirac, que fueron, como ya lo decíamos, 50 años al frente de diferentes cargos en la nación gala en Francia, que hoy lo recuerda como un animal político, y usted bien lo decía. Si usted tuviera que escoger 2 momentos o 3 de la vida de Jacques Chirac para recordarlos en el marco de la historia, puede ser europea, francesa o mundial, ¿cuáles serían los que usted resaltaría? Bueno, habría varios momentos, 2 anecdóticos. El primero, lo veo yo dando declaraciones a la prensa un poquito pasado de tragos. Y una cosa que me pareció muy simpática, hace unos años estaba haciendo lo que llaman en Francia un baño de muchedumbre. Se le retiró, se le perdió, se le distanció a su servicio de seguridad y se metió entre la multitud y alguien le gritó una grosería, hijo de tantas, muy cerca. Él se quedó mirándolo y le dice, cuando el otro dijo, hijo de tantas, le dice, y yo, Jacques Chirac, mucho gusto. Esos 2 detalles los recuerdo cuando pienso en Jacques Chirac. Pienso también, no, pero eso sí ya es algo como muy anecdótico, los líos que tuvo con un perrito que lo acompañaba después de que salió del Eliseo y del que tuvo que salir porque lo mordió 2 veces. Una en una parte que no se puede nombrar y la otra un poquito más arriba en el estómago. Bueno, pues escuchamos a Jaime González Cabra, un historiador que nos acompaña a esta hora en la noticia, que toma por sorpresa, por supuesto, al mundo entero al conocerse la muerte del expresidente francés Jacques Chirac. Ya lo decíamos, su familia confirma que ha fallecido a los 86 años de edad. Justamente tras conocerse la noticia de la muerte del expresidente francés Jacques Chirac, hay reacciones entre las principales figuras de la política francesa. Gratitud, tristeza y diferentes emociones inundan las redes sociales de los líderes nacionales y mundiales. Vamos a ver unas. Regresaremos más adelante con nuestro invitado. Veamos entonces las diferentes reacciones. Por ejemplo, el expresidente francés François Hollande fue uno de los primeros en pronunciarse calificando a Chirac como un combatiente que supo establecer un lazo personal con los franceses. Otro que expresó acerca de la muerte del expresidente fue también el exmandatario Nicolas Sarkozy, quien dijo que parte de su vida ha desaparecido el día de hoy. El gobierno alemán calificó a Jacques Chirac como un gran estadista europeo. Pero a continuación veamos otras de las reacciones que han llegado por diversos medios. La hija del ex líder del partido de extrema derecha Frente Nacional, Marine Le Pen, se pronunció. Jacques Chirac derrotó a su padre en unas históricas elecciones presidenciales en el año 2002. Veamos sus palabras. A pesar de todas las diferencias que pudimos tener con Jacques Chirac, él era un gran amante de los territorios de ultramar franceses y el presidente capaz de oponerse a la locura de la guerra en Irak, volviendo a conectar con la posición tradicional de equilibrio y diplomacia de Francia. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, también se expresó vía Twitter. Ella aseguró que la capital francesa está de luto. Veamos.
Hoy París está de luto. Estoy profundamente conmovida y entristecida al saber que el presidente Chirac ha fallecido. Estadista descomunal, gran figura humanista, marcó la historia de nuestro país. También el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se declaró devastado tras escuchar la noticia de la muerte del expresidente francés, a quien consideraba no solo como un gran estadista, sino como un amigo fiel. Esas fueron las palabras de su portavoz. El presidente Juncker estaba conmovido y devastado por la noticia de la muerte de Jacques Chirac. Para él, Europa no solo está perdiendo a un gran estadista, sino que él personalmente ha perdido a un amigo querido y cercano. Dijo: quiero rendir homenaje al extenso trabajo de su vida y su legado para Francia y la Unión Europea. Se quedará con nosotros para siempre. Aunque uno podría tratar de prepararse para un momento tan trágico, el presidente no tiene palabras para expresar su duelo y publicaremos pronto una declaración más larga. Para la audiencia que se conecta a esta hora con nosotros en France 24, estamos en un especial informativo acerca de la muerte del expresidente francés Jacques Chirac, cuya familia confirmó esta mañana su deceso a los 86 años de edad. Hacemos entonces un recorrido por su importancia a nivel histórico, por sus 50 años de carrera política en Francia y por su influencia internacional. Y nos conectamos a esta hora con nuestra periodista en París, Natalia Ruiz, quien tiene detalles de lo que ocurre en la nación gala al conocerse la muerte del expresidente Jacques Chirac, como lo decíamos, Natalia. Buenas tardes para usted, buenos días aquí en América Latina. Y cuéntenos, Natalia, el actual presidente francés Emmanuel Macron anunció una locución presidencial a las 8 de la noche, hora de París. ¿Qué otros actos o reacciones oficiales se esperan en la capital francesa? Bueno, pues por ahora, como esta noticia se dio a conocer hace apenas una hora y media, hasta ahora pues se está poniendo, digamos, sabiendo cuáles van a ser las ceremonias y demás homenajes que se le van a hacer a Jacques Chirac. Como usted lo decía, Emmanuel Macron va a hacer una locución a las 8 de la noche donde va a rendir homenaje a Jacques Chirac y esto pues es algo que suelen hacer los presidentes en su momento. Jacques Chirac hizo lo mismo cuando François Mitterrand murió. Se sabe que las banderas de todas las alcaldías locales en París pues van a ser puestas a media asta. Esto es algo que anunció Anne Hidalgo, la alcaldesa de París. También dijo que va a haber una serie de registros de condolencias que se van a dejar a disposición de todos los ciudadanos que quieran venir a dejar algún mensaje. Por su parte, los republicanos, ese partido de derecha que finalmente es el heredero del RPR, de esa agrupación por la República que creó Jacques Chirac en el 76, pues todos los diputados, todos los miembros de ese partido se han mostrado muy dolidos, muy conmovidos por la muerte de este hombre que finalmente era pues también su inspirador y muchos de ellos pues se dicen aún sus discípulos, uno de ellos Laurent Wauquiez. También pues en las sedes, en los diferentes departamentos del país y también en la sede principal aquí en Francia va a haber también un registro de condolencias. Las banderas tanto de Europa como de Francia allí en esas oficinas también van a estar a media asta y pues como le decía, por ahora vamos viendo lo que va sucediendo tanto en las sesiones durante el día de hoy que comenzaron hoy en el Senado y en la Asamblea Nacional. Hubo un minuto de silencio también en homenaje al presidente Chirac. Natalia, usted se encuentra justamente en la capital francesa y esta es una de las ciudades, por supuesto, fundamentales porque el expresidente Jacques Chirac fue el alcalde de París entre 1977 y 1995 y vemos como la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ya expresaba sus palabras. Usted ya nos contaba un poco de lo que va a ocurrir en París, pero ¿qué se puede esperar por parte de la ciudadanía? ¿Están dejando algún tipo de mensaje? ¿Cómo se vive en las calles por parte de los ciudadanos de a pie la noticia de la muerte de Jacques Chirac? Bueno, la gente está muy conmovida. Por ahora, pues hay muchas personas que han ido hasta el frente de la casa de Jacques Chirac, una casa que es una mansión en la calle Rue de Tournon, muy cerca del barrio latino en París, una casa que pertenecía al empresario francés François Pinault, uno de los hombres más ricos del mundo, quien esta mañana justamente estuvo allí, pero pues no se supo, no hubo ningún tipo de comunicado por parte de Pinault acerca de lo que pudo haber discutido con la familia. La gente, pues como le decía, sí está muy conmovida. Hay que esperar porque se espera que haya una serie de homenajes nacionales a Jacques Chirac. Las personas pues también han dado a conocer su opinión, su sentimiento de tristeza también por la pérdida de Jacques Chirac. Eso en París, pero hay que también recordar que
en 2005 se dieron todas estas terribles manifestaciones y terribles disturbios en los suburbios de París. En esa época Jacques Chirac era el presidente de Francia, y en ese momento, digamos que los parisinos y quienes habitan en toda esta región metropolitana de París, pues no vieron con buenos ojos el trabajo de Chirac, ni de cómo pudieron, digamos, ponerle fin a toda esa serie de disturbios. En esa época, pues Nicolas Sarkozy era su ministro del Interior, y pues hubo mucha controversia en cuanto a eso. Así que hubo como una historia de amor y desamor entre París y Jacques Chirac, en su momento cuando fue alcalde, luego cuando se presentaron estos disturbios, y por último, pues cuando se dio a conocer esa decisión de justicia por malversación de recursos públicos. Pero como ustedes han podido ver, ustedes lo han venido también contando, Jacques Chirac ha hecho que los políticos de todas las ramas, que sea de derecha, de extrema derecha y de izquierda, pues expresen sus condolencias y expresen un sentimiento de tristeza por la pérdida de este exmandatario francés. Pues es Natalia Ruiz, periodista de France 24 en París, quien se queda con nosotros para hablar un poco más acerca de este tema más adelante, de lo que ocurre en la capital francesa al conocerse la muerte del expresidente Jacques Chirac. Pero también nos conectamos vía telefónica a esta hora con el señor embajador de Francia en Colombia, Gauthier Mignon. Señor embajador, buenos días, y cuéntenos cómo reacciona usted ante la noticia del fallecimiento de Jacques Chirac. ¿Qué representa para usted este personaje tan relevante para la historia francesa? Muy buenos días. Bueno, la verdad era que lamentablemente era una mala noticia que estábamos esperando, porque sabíamos que estaba muy frágil de salud el expresidente Chirac. La verdad es que para personas de mi generación, él pues siempre nos ha acompañado. Yo tenía 4 años cuando fue nombrado primer ministro, y tenía 37 cuando salió de la presidencia de su segundo mandato. Entonces, realmente ha sido una figura mayúscula de la política francesa del final del siglo XX. Y era una cara, una estatura muy grande, una voz, un paso largo y rápido, en fin, una personalidad también que era muy imponente. Un poco al modelo de su ejemplo, que era el general de Gaulle, ¿no? Él siempre ha sido en la tradición gaullista. Sí, señor embajador, usted ya nos contaba un poco acerca de la importancia de Jacques Chirac en la política francesa. Fueron casi 5 décadas de ejercicio político en la nación gala, pero en su concepto, ¿cuál es el principal legado que deja Jacques Chirac? ¿Por qué será recordado, o cuál es la principal enseñanza que deja para los franceses y para toda Europa? Mire, yo subrayaría 3 cosas en su trayectoria. El hecho de que fue un hombre de paz, y obviamente todo el mundo recuerda cómo se opuso a la guerra en Irak en el 2003, liderando una coalición para decir no, esta guerra no está justificada, va a causar muchos daños, y de hecho, o sea, los hechos le dieron la razón. Y lo hizo con mucha valentía y mucho ánimo. Un hombre con una conciencia social y humanista, un hombre, por ejemplo, que votó a favor de la abolición de la pena de muerte, que rechazó siempre la idea de aliarse con la extrema derecha, y finalmente un hombre de cultura. Y ahí hay que recordar todo lo que hizo para desarrollar, visibilizar lo que antes se llamaban los artes primitivos, y que él pues hizo llamar los artes primeros. Incluso creó un museo en París, en el Quai Branly, cerca de la Torre Eiffel, que ahora lleva su nombre, el Museo Jacques Chirac. Entonces yo creo que son los 3 legados que él nos va a dejar, principales por lo menos. Hablamos con el señor embajador de Francia en Colombia, Gauthier Mignon. Señor embajador, una nueva pregunta para usted es, ¿usted se refería a Jacques Chirac como un seguidor de Charles de Gaulle en cuanto a su línea política, en cuanto a que él era su principal referente? Esto podría analizarse también como esa visión de poner a Francia en el foco internacional en temas muy importantes, por ejemplo, como ponerse a la guerra en Irak, y en ese sentido a las políticas estadounidenses respecto a su acción en Irak. ¿Cómo podríamos analizar entonces este legado que Charles de Gaulle también deja a través de su enseñanza a Jacques Chirac y de esta visión que ha sido propagada por él en sus diferentes años y sus diferentes cargos en frente de la política francesa? Bueno, se trata sobre todo de una concepción de la política exterior de Francia, del papel de Francia en el mundo, donde si bien Francia tiene aliados
y es fiel a sus alianzas, también tiene una política exterior independiente y no alineada automáticamente con nuestros aliados, en particular con Estados Unidos. Y creo que esa misma tradición la implementó efectivamente el presidente Chirac cuando lideró esa coalición del rechazo a la guerra en Irak en el 2002-2003. Y también esa conciencia social es un legado del general de Gaulle, que si bien como el expresidente Chirac pertenecía a la derecha conservadora, pues tenía esa fibra social, este compromiso social y humanista, y eso también era una herencia, digamos, del general de Gaulle. Señor embajador, sabemos que para Francia y para su cuerpo diplomático es muy importante todo el tema de las relaciones internacionales. Y quiero preguntarle a usted como embajador qué tan importante le parece el legado justamente de Jacques Chirac para las relaciones internacionales francesas y para extenderse justamente en ese brillo de la cultura francesa por el mundo. Pues yo creo que la valentía que tuvo él en ese momento decisivo de la guerra en Irak, que ha sido realmente quizás no la causa de los desórdenes actuales del mundo, sino un acelerador muy potente de esos desórdenes, pues creo que fue realmente un acto de valentía. Hay que recordar las presiones enormes que enfrentábamos de parte de nuestros amigos norteamericanos en aquel entonces y los que apoyaban esa intervención en Irak. Y realmente yo creo que estuvo él en la mejor tradición francesa de llevar realmente los valores y de priorizar la paz y decir que la guerra realmente solamente tiene que ocurrir en últimas instancias y cuando está bien justificada, y ahí no lo era, y se dio efectivamente después que las causas que se evocaban para realizar esa intervención, el hecho de que hubiera armas de desuso masiva en Irak, eran totalmente falsas. Entonces, yo creo que eso seguramente a nivel internacional es el recuerdo que va a dejar el presidente Chirac, es esa fuerza, esa valentía a favor de la paz. Bueno, señor embajador de Francia en Colombia, Gauthier Mignon, cuéntenos también un poco acerca del segundo periodo de la presidencia de Francia de Jacques Chirac. Fue un momento en que se dio un pulso político muy importante con Jean-Marie Le Pen, el ultraderechista, que fue su principal opositor en las elecciones del año 2002. Pero a partir de ahí se define una etapa muy importante de la carrera política de Jacques Chirac en la segunda parte de su presidencia también. ¿Usted qué podría resaltar de este momento en particular? Bueno, efectivamente, él fue reelecto en el 2002 frente a un adversario inesperado en la segunda vuelta, Jean-Marie Le Pen, y logró reunir el 82% de los franceses detrás de él para rechazar a este candidato de extrema derecha. Y fue un mandato también que duró solamente 5 años. Hay que recordar, eso es otro legado importante del presidente Chirac a nivel institucional. Él fue quien impulsó la reducción de la duración del mandato presidencial en Francia de 7 a 5 años. Entonces hizo un primer mandato de 7 y un segundo de 5 años. Y bueno, como cualquier político, hay aspectos criticables seguramente en su trayectoria. Pero efectivamente hay que reconocerle esta claridad frente a la extrema derecha. Yo creo que por esos valores humanistas que los cuales creía, pues siempre ha rechazado la opción de aliarse con la extrema derecha para lograr más fuerza electoral. Y esta contienda electoral del 2002 efectivamente fue un poco un hito desde este punto de vista. Sí, y justamente para continuar con un recuento histórico de estos años de la política de Jacques Chirac al frente de la nación francesa, hablemos un poco acerca del final de su segundo mandato y como usted lo señalaba, señor embajador de Francia en Colombia, Gauthier Mignon. Hubo algunas críticas y más allá de críticas, pues hubo juicios por malversación de fondos, por presunta malversación de fondos y abuso de confianza que los llevaron de pronto a tener un declive al final de este segundo periodo presidencial. ¿Cómo podríamos resumir esta etapa también un poco más sombría, un poco más triste, por decirlo de alguna manera, de Jacques Chirac en la presidencia francesa? Bueno, tuvo efectivamente algunos procesos, pero nunca fue condenado
y yo creo que dejó realmente un recuerdo positivo a los franceses en su mayoría, o sea, tenía índices de popularidad bastante elevados después de haber dejado la presidencia. En fin, yo creo que en la trayectoria de muchos políticos hay aspectos de luz y aspectos un poco más oscuros. Y bueno, él tenía también oponentes muy férreos a su política y también a la forma de hacer política, que también necesitaron en Francia algunas reformas para sanar, digamos, las prácticas políticas, y eso, bueno, es un trabajo que nunca está terminado, siempre hay nuevas etapas. Pero creo que el presidente Chirac, esos episodios fueron más peripecias de este segundo mandato, y creo que no es el recuerdo más fuerte que dejará dentro del corazón de los franceses. Pues justamente nos decía nuestro historiador que nos acompaña desde más temprano en este especial informativo, y nuestra periodista en París, Natalia Ruiz, nos comentaban acerca de la popularidad, de esa buena imagen que tuvo Jacques Chirac hasta el final de sus días, y que hoy, cuando se anuncia su fallecimiento a los 86 años, pues se ve y se refleja tanto en las redes sociales como en las diferentes manifestaciones de la población civil y de los líderes mundiales. Desde su cuerpo diplomático, desde su delegación, ¿qué homenajes se están planeando o qué acciones se realizarán para honrar la memoria de este líder francés? Bueno, estamos esperando declaraciones oficiales esta noche a las 8 de la noche, o sea, la 1 de la tarde en Bogotá. El presidente Macron va a hacer una intervención para rendir un homenaje al presidente Chirac. Entonces estamos esperando, digamos, instrucciones por parte de nuestra capital sobre cómo tenemos que rendirle este homenaje también en los distintos países donde estamos representados. Bueno, y para terminar, señor embajador, cuéntenos desde el gobierno actual, desde el presidente Emmanuel Macron, ¿cuál es el sentir que hay acerca de Jacques Chirac como este líder histórico que hoy abandona la vida de la nación, y que hoy se convierte en un hito y en una leyenda para la política francesa? ¿Cómo el presidente Emmanuel Macron irá a disponer entonces este homenaje, o qué se espera de sus palabras esta noche a las 8 de la noche, hora de París, 1 de la tarde, hora de Bogotá, Quito y Lima? Bueno, no quiero anticipar sobre las declaraciones del presidente de la República. Yo creo que va seguramente pues evocar los aspectos que también mencioné hace un rato del presidente Chirac como hombre de paz, como hombre de cultura, como hombre de valores y de conciencia social y humanista. Y hay que recordar que el propio presidente Chirac, cuando estrenó, a los pocos meses de haber estrenado su mandato en enero del 96, pues tuvo que presidir los funerales de su antecesor, el presidente Mitterrand, funerales nacionales. Entonces me imagino que el presidente de la República pues seguramente va a anunciar unas ceremonias probablemente pues de envergadura nacional para homenajear al presidente Jacques Chirac. Queremos seguir conversando con usted, señor embajador Gauthier Mignot, el embajador de Colombia en Francia, y quisiera recordarle algunos de los sobrenombres. Embajador de Francia en Colombia, el embajador de Francia en Colombia, señor Gauthier Mignot, que nos acompaña a esta hora aquí en France 24, y que quisiera recordarle algunos de los principales sobrenombres con los que se conoció a Jacques Chirac, porque fueron varios. Uno era el bulldozer, también se le conocía como el camaleón Bonaparte, se le llamaba la veleta, se le llamaba animal político. ¿Cómo recordar también algunos aspectos de la personalidad de Jacques Chirac a través de estos sobrenombres con los que se caracterizaba? Bueno, lo llamaban también el hombre apurado, ¿no? Que siempre caminaba rápido y hacía las cosas muy rápido. Era efectivamente alguien apasionado por la política, que tenía pasión por la política desde su juventud, que dudó en realidad entre la izquierda y la derecha cuando era joven, y finalmente pues escogió esa tradición gaullista. Un hombre que, bueno, por su voz, su estatura, era también muy un objeto de caricatura mucho, pero caricaturas simpáticas muchas veces. Era un hombre que generaba simpatía por parte de los franceses en particular.
y un hombre también que tenía una vida de familia con una hija discapacitada en particular, que eso era un lado un poquito desconocido, digamos, de su vida de familia, que ha sido una prueba para él y para su esposa. O sea, era un hombre que pues tenía también su parte de un poco de pudor y no exponía mucho ese aspecto, ¿no? de su vida familiar. Pero un hombre así muy cordial, que apretaba siempre muchas manos donde llegaba, abrazaba a la gente, un hombre realmente muy empático, y creo que también eso explicó en gran parte su éxito político. Es que la gente se sentía cercana a él, incluso la gente que no compartía sus ideas políticas, pues sentía una cierta simpatía hacia él. Y por esta simpatía justamente vemos entonces imágenes a esta hora aquí en France 24, donde vemos a Jacques Chirac justamente saludando a la población, dándole la mano a muchas personas. Un hombre con un gran carisma que llevó a que algunos de sus opositores lo calificaran como alguien que era mejor para ganar elecciones que para gobernar, que admiraron su capacidad de justamente llegar a los cargos más importantes de la nación durante 50 años de carrera política, pero que criticaron algunas de sus políticas más importantes. De esas políticas, ¿cuál es la que para usted es la más importante? ¿Qué podemos decir sobre el legado a nivel político que permanece de su impronta como mandatario hasta nuestros días? Bueno, creo que hay realmente muchos aspectos. También hay que subrayar el aspecto europeo. Él fue quien presenció, digamos, la entrada de Francia en el euro con el resto de parte de la Unión Europea. Y ha sido alguien también que, a pesar de venir de una tradición golista más bien desconfiada hacia la integración europea, la Unión Europea, pues como presidente ha realmente contribuido a esa integración europea, y eso es un aspecto creo que también hay que recordar. Yo creo que ese aspecto internacional, ese papel internacional que ha jugado, quizás es lo que más habrá marcado a los franceses, porque realmente nos sentimos, creo que todos, orgullosos de lo que hizo el presidente Chirac en aquel momento de la guerra en Irak. Quizás fue la acción más consensual que él realizó. Después, bueno, políticas económicas y sociales que pues obviamente generaron controversias, como es normal. Y bueno, creo que dirán los historiadores qué balance hay que sacar de su política de manera global. Era un hombre también de una generación, que nació a principios de los años 30, o sea, un hombre que quizás también para quien en algún momento era, pues el mundo iba evolucionando y él era de una generación anterior, quizás, ¿no? Entonces también fue, yo creo que hubo una cuestión generacional. En algún momento hubo efectivamente manifestaciones de jóvenes, de estudiantes, pero él siempre se esforzó de entender a los franceses y de hablar, de comunicar con ellos. Pues en este momento nos despedimos del señor embajador de Francia en Colombia, Gauthier Mignon, que nos acompañaba para hacer un resumen, para hacer un análisis de la noticia del Día de la Nación Gala, y es la muerte del expresidente Jacques Chirac, quien falleció a los 86 años después de haber recorrido los diferentes cargos más importantes de la política francesa y de ser reconocido a nivel internacional como un gran estadista, que justamente siguen reaccionando otros presidentes y mandatarios del mundo acerca de la muerte de Jacques Chirac. En esta mañana, por ejemplo, Putin desde Rusia lo llamó un sabio. Es Vladimir Putin, el presidente de Rusia, quien se refiere a Jacques Chirac como un sabio hoy en el día de su fallecimiento. También el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, se refirió a la muerte del expresidente francés Jacques Chirac, y así como estas reacciones se han conocido otras de las más importantes palabras de los hombres de los mandatarios mundiales, y Boris Johnson se refería a él como el hombre más
importante de la política francesa que forjó el destino de Francia. Vamos a regresar a París entonces con nuestra periodista Natalia Ruiz, quien tiene más detalles acerca de las reacciones y de lo que se vive en la capital gala al conocerse la muerte de Jacques Chirac. Y sobre todo, Natalia, quiero preguntarle cómo podemos recordar los aspectos principales de la personalidad de Jacques Chirac. Como lo hablábamos con el señor embajador de Francia en Colombia, se le conocía con diferentes sobrenombres relacionados con su personalidad, entre ellos Camaleón Bonaparte, la Veleta, el Bulldozer, Animal Político y otros más. ¿Usted qué nos puede contar de ese legado o ese principal recuerdo que hay sobre Jacques Chirac, la persona en Francia? Bueno, el señor embajador hizo un buen resumen de esa personalidad de Jacques Chirac, ese hombre que siempre quiso estar cerca del pueblo, algo que resaltaba François Hollande en el comunicado que publicó hace unos minutos cuando se supo del fallecimiento de Jacques Chirac. Jacques Chirac siempre estaba con la gente, incluso hay algunas personas que aseguraban que él pasaba tanto tiempo saludando a la gente y tenía un apretón de manos tan fuerte que al final de la jornada incluso metía la mano en un balde de agua fría con hielo porque ya la mano pues le dolía y estaba llena de ampollas. No sé hasta, es decir, muchos decían que eso era lo que él hacía. Algunos de sus colaboradores han corroborado este tipo de cosas. Él era de verdad pues él tenía ese lado encantador del francés, que comía pues la comida típica de aquí, incluso una parte de los productores, sobre todo de toda esta parte digamos, de todo lo que es las tripas de animales, justamente hicieron hace poco una declaración diciendo que habían perdido al mejor embajador de sus platos en el mundo. Él siempre se le vio pues siempre muy afable con la gente, era alguien que le gustaban las películas de vaqueros, que siempre estuvo pues con su esposa, con quien Bernadette, con quien pues tuvo una historia de amor por cerca de 60 años, y se habló también mucho de Bernadette como esa mujer detrás del hombre, esa gran mujer detrás del hombre que estuvo ella siempre allí siguiéndolo, aconsejándolo, y muchos decían que muchas de las cosas y de las políticas que siguió Chirac pues tenían que ver también con Bernadette Chirac, que también tiene un carácter muy fuerte y quien todavía está en vida. Hay un aspecto del cual no se ha hablado por ahora de Jacques Chirac, y es que él desde los años 80 pensaba que Francia necesitaba también, para poder tener más esa importancia a nivel mundial, pues tener un canal de noticias que fuera finalmente francés, algo que se pudiera equiparar a CNN, y pues finalmente es algo que logró, y France 24 en parte pues es una idea de Jacques Chirac que pues vio el día en 2006 y hace un par de años en español. Pues es Natalia Ruiz, nuestra periodista en París, quien está conectada desde las primeras horas, desde la mañana, al darse a conocer la noticia de la muerte del expresidente francés Jacques Chirac, y con quien volveremos en caso de ser necesario para ampliar esta información. Pero por ahora vamos a saludar a un analista que se conecta con nosotros desde Santiago de Chile, es Florent Sardou, quien tiene también muchos puntos para analizar acerca de Jacques Chirac y su carrera política. Y vamos a dar la bienvenida entonces, señor Sardou, por estar aquí con nosotros en France 24. Muchísimas gracias en esta mañana. Y vamos a empezar preguntándole cuál es el recorrido político de Jacques Chirac. Ya lo hemos mencionado en nuestros diferentes informes, pero desde su punto de vista, ¿qué resaltar acerca de lo que más aportó en los diferentes cargos de la política francesa durante 50 años Jacques Chirac? Jacques Chirac efectivamente tuvo una trayectoria larguísima, casi 40 años de vida política, y tuvo una influencia bastante fuerte en muchos aspectos. La primera en algunas elecciones presidenciales, donde permitió la victoria del presidente Pompidou en los 70. También fue el creador del nuevo partido gaullista, RPR, que dominó la vida política por la derecha en Francia por muchos años. También jugó un papel relevante cuando fue jefe de gobierno en los 70, porque durante su gobierno se votó la ley que permitió el aborto, que legalizó el aborto en Francia, por ejemplo, y en los 80 se caracterizó por ser el principal oponente a François Mitterrand, y en los 90 se destacó por ser un presidente que duró 12 años, con altas y bajas. Y eso es una época de la historia de Francia que se está terminando de alguna manera con
Jacques Chirac, porque este tipo de trayectoria política tan larga, yo creo que no se va a repetir más en Francia. Pues estamos hablando con Florent Sardou, un analista que se conecta con nosotros desde Santiago de Chile. Y justamente en este contexto quisiera preguntarle cuál fue la relación de Jacques Chirac con América Latina, cómo estuvo marcada esta política internacional desde Francia hacia América Latina y desde su punto de vista, ¿qué sería lo más importante para resaltar? Mira, hay que destacar que hizo algunas giras, efectivamente 3 grandes giras en el continente. La primera fue en 97, para, digamos, reforzar los lazos económicos con América Latina y Francia y la Unión Europea. En ese sentido fue un actor bastante importante para promocionar el Mercosur y reforzar la cooperación y los lazos con la Unión Europea. Y también destacar también su interés por las civilizaciones indígenas de la región, en particular los indios taínos de Guatemala. Era un fanático de esa civilización, y destaca también su última gira en 2006, donde pasó por Chile, pero sobre todo por Brasil. En este entonces Brasil estaba con Lula como presidente, y ahí se forjó una relación estratégica, en términos militar, en particular industrial, bastante fuerte con los submarinos militares entre Brasil y Francia, y resulta irónico que se termina, digamos, termina la vida de este promotor de la cooperación entre Brasil y Francia, cuando ahora sabemos lo que está pasando con Bolsonaro y Macron. Pues también quisiéramos preguntarle acerca de las posturas políticas de Jacques Chirac, porque él era recordado por una frase que era "nuestra casa se quema", refiriéndose al cambio climático y esta crisis internacional que ya viene desde hace varias décadas, preocupando a los líderes mundiales. Él fue uno de ellos. Así que por un lado está esta cara de Jacques Chirac, donde nos dice "nuestra casa se quema, hay que tomar acciones", pero también fue criticado por haber realizado algunas pruebas nucleares en el océano. ¿Qué decir entonces de las pruebas nucleares en el atolón de Mururoa y de las posturas climáticas de Jacques Chirac, teniendo en cuenta el contexto actual en el que la preocupación por el cambio climático es uno de los puntos más importantes de la agenda internacional? Sí, efectivamente tuvo una postura ambivalente, contradictoria respecto al medio ambiente, y sí, de alguna manera fue un defensor del medio ambiente. ¿En qué sentido? En que siempre promocionó, digamos, el multilateralismo, la cooperación de los estados, por eso que siempre fue un promotor de grandes cumbres como Río de Janeiro y otras, en la cual pues se puede debatir entre todos los países y tratar de encontrar soluciones a nivel global. En ese sentido fue un promotor, digamos, de la lucha contra el cambio climático, pero también, obviamente, era un hombre de otra época también, donde primaba primero también la soberanía de Francia, y en ese sentido su actitud frente a los ensayos nucleares respondía a una necesidad de que Francia, primero que todo, tenía que ser independiente y soberana frente a potenciales rivales o enemigos. Sí, bueno, estamos hablando entonces con Florent Sardou. Él es un analista que está con nosotros desde Santiago de Chile, y agradecemos entonces su presencia en este especial informativo acerca de Jacques Chirac y su fallecimiento hoy a los 86 años en Francia. Vamos a ver de nuevo un informe donde hemos preparado para ustedes lo principal de la vida de Jacques Chirac, su recorrido político y sus principales aportes a la política francesa e internacional. Había advertido a George W. Bush que Francia no apoyaría una guerra en Irak, y Jacques Chirac cumplió su palabra. Lamento que esta acción militar fuera tomada sin la aprobación de Naciones Unidas. Espero que estas operaciones sean rápidas para que se produzcan el menor número de muertes posibles y que no nos lleven a una catástrofe humanitaria. Una mente independiente y un fuerte carácter. Chirac nació en 1932 en el barrio latino de París, pero dio sus primeros pasos en política en el área rural de Corrèze, de donde era su familia. A lo largo de su carrera tuvo una especial relación con los campesinos, una fuerte base de apoyo para el político de centro derecha. No se preocupe, bueno. No lo hago, soy como usted. Tiene un trabajo fácil. Fue elegido miembro del Parlamento a los 33 años. Era un joven ambicioso que pronto ocupó altos cargos gubernamentales. Uno de sus mentores, el expresidente Georges Pompidou, lo llamaba bulldozer por su estilo eficiente y agresivo.
Chirac ocupó 2 veces el cargo de primer ministro, en 1974 con Valéry Giscard y en 1986 con François Mitterrand. Durante 18 años fue alcalde de París y pronto se fijó en la presidencia y la consiguió en 1995. Allí construyó lazos de amistad con numerosos líderes mundiales. Durante mucho tiempo he admirado su tenacidad política y tengo una sugerencia. En Francia deberían llamarlo el chico del regreso. Jovial y fiel a interactuar con la gente, también podía ser duro para reprender a sus colaboradores y oficiales. En 2012 postuló a la reelección y, contra todas las predicciones, terminó enfrentándose al líder de la extrema derecha, Jean-Marie Le Pen, a quien derrotó obteniendo el 82% de los votos. La República Francesa no cede. El alma del pueblo francés está en juego. Este es el principal combate de mi vida. Los críticos dicen que Chirac pudo haber logrado mucho más durante su mandato en cuanto al creciente desempleo, los enfrentamientos violentos en los suburbios de París en 2005 y la decepción de los votantes franceses frente a la Unión Europea. Tras dejar el poder, Chirac fue juzgado por desviar fondos públicos mientras era alcalde de París y recibió una sentencia de 2 años de prisión en suspenso. A pesar de los escándalos, fue una figura popular hasta el final de sus días. Los franceses parecían querer al hombre que estuvo en el foco de la vida pública durante cerca de medio siglo. Y después de ver este perfil de Jacques Chirac, vamos a regresar a hablar con Jaime González Cabra, un historiador que está con nosotros desde la capital colombiana, desde Bogotá, con quien queremos hablar de un tema bien interesante acerca del paso de Jacques Chirac por la alcaldía de París. Es considerado de alguna manera el primer alcalde de la ciudad de París, una ciudad con más de 2000 años de historia. Pero cuéntenos usted, señor Jaime González Cabra, ¿por qué se le considera a Jacques Chirac el primer alcalde de París? Bueno, no es que se le considere el primer alcalde de París, fue el primer alcalde de París. La ciudad administrativamente está todavía dividida en 20 distritos y cada uno de esos distritos tiene un alcalde. Entonces, París tenía 20 alcaldes. Entonces, ¿quién era la figura administrativa, por ejemplo, ceremonial? Cuando había visitas de jefes de Estado, cuando había manifestaciones, ceremonias, ¿quién presidía? Presidía el presidente del Consejo de París. La última persona que tuvo ese cargo fue una señora de apellido Haut-Cloque. Y ella era, digamos, la que fungía como primera autoridad del país, de la ciudad, en el momento de una ceremonia. Y cuando se creó la alcaldía única con un alcalde general ya, fue con Jacques Chirac. Él fue el primer alcalde de París. A pesar de que la ciudad tenía 2000 años, la forma administrativa que tenemos actualmente, él fue el primero en ocupar el cargo, y eso es importante, pues es el primer alcalde de París. Y ahí además, ahí fue donde tuvo sus líos con la justicia por abuso un poco de poder. Por allá dio ciertas prebendas a algunas personas, permitió que se arrendaran a precios por debajo de los precios comerciales unos apartamentos que eran de la ciudad, etc. Pero además, entonces, de esta aclaración que usted nos hace, y es que Jacques Chirac fue el primer alcalde de París, oficialmente, en esta nueva conformación política, también fue alguien que duró mucho tiempo en este cargo. Hablamos de 18 años de Jacques Chirac como alcalde de París. ¿Por qué duró tantos años y cuáles fueron sus principales aportes a la capital francesa? Fueron muchos años porque se permitía en ese momento la reelección, y ese era un cargo de elección popular, y él lo resistió todo ese tiempo, y había podido resistir más, sino que estaba echándole el ojo a la presidencia de la República. Fue una persona preocupada por lo social en un momento en que no se esperaba. Yo ya había hablado de sus posiciones en los años 90 contra la inmigración, contra los extranjeros. Manejaba un nacionalismo un poco cerrero,
pero poco a poco fue modificándose y es una alcaldía decente en la que ninguna minoría fue dejada de lado. Bueno, pues usted toca dos temas muy interesantes. Por un lado, hablar de algunas minorías y por otro lado, de ese paso de Jacques Chirac de la alcaldía de París luego a la presidencia de la Nación. Ya para los años 2000 estuvo en la presidencia hasta el año 2007 y fue el primer presidente francés en reconocer la participación de Francia en el Holocausto nazi. ¿Cuál es la importancia entonces de este reconocimiento que hace Jacques Chirac a nivel internacional de la participación de Francia en el Holocausto? Bueno, eso es un problema bastante grave con los franceses. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Porque aparentemente los franceses hicieron una resistencia cuasi masiva al nazismo y eso no fue cierto. Durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, el apoyo que obtuvo Hitler y en particular la oficina del exterminio de los judíos, la oficina que llamaban de la solución final, por parte de los franceses, ese apoyo fue supremamente amplio. Y el hecho de que él lo haya podido públicamente reconocer eso es porque ya habían muerto las principales figuras que durante la Segunda Guerra Mundial apoyaron al nazismo. De todas maneras hubo evidentemente en Francia resistencia y hubo movimientos muy eficaces y hubo héroes verdaderos. Jacques Chirac simplemente oficializó esa posición de reconocer que había habido errores y que en adelante pues habría que estar vigilantes justamente para respetar las minorías y para respetar lo que no coincide exactamente ideológicamente con nosotros. Sí, pues estas son las palabras del historiador Jaime González Cabra, quien está con nosotros también desde el principio de este especial informativo, hablando de la muerte de Jacques Chirac, este expresidente francés reconocido a nivel internacional como un gran hombre de Estado. Y vamos a regresar a París, pero hablamos a esta hora con Pierre Lebrett. Él es un cientista político que se encuentra justamente en la capital Gala para hablarnos un poco más acerca de Jacques Chirac y su influencia a nivel internacional. Bienvenido, señor Pierre Lebrett, y cuéntenos, Jacques Chirac fue un hombre reconocido por esta relación internacional donde reconoció la importancia de establecer lazos entre el norte y el sur. Estamos hablando entre Europa y Estados Unidos y Suramérica y África. Él reconoció gestas como la de Nelson Mandela, reconoció, por ejemplo, los partidos de izquierda en naciones como Brasil. ¿Qué podemos hablar entonces acerca de Jacques Chirac como este hombre internacionalista desde el punto de vista de la relación entre el norte y el sur del planeta Tierra? Muy bueno, buenos días a todos. Gracias por invitarme a hablar hoy día en un día emocionante para el pueblo galo y para la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque fue un hombre que se rebelaba contra la injusticia social y la desigualdad a nivel internacional y sus acciones lo demuestran, ¿no? Ha creado fondos mundiales justamente para la salud y tenía un sentido agudo de dar mucho más importancia a los países del sur en las Naciones Unidas. Podemos recordar su visita en América Latina con los presidentes Lula y Michelle Bachelet también. O sea, tenía le daba muchísima importancia a los países del sur en la comunidad internacional. Defendía mucho esos valores de fraternidad, de humanismo y de justicia social. Exactamente. Podemos recordar grandes discursos en la lucha contra el cambio climático cuando muchos mandatarios no estaban preocupados del tema. Entonces es una persona que vamos a echar de menos para generar iniciativas justamente. De hecho podemos recordar una que fue el impuesto sobre los pasajes de avión. Quizás algunas personas no lo saben, pero gracias a ese impuesto que se estableció con España, con el gobierno de Lula da Silva y Ricardo Lagos en Chile, pues se pudieron establecer programas de cooperación internacional para financiar justamente programas y acciones de cooperación internacional.
Pues usted toca un tema muy importante, señor Lebret, y es la preocupación por el cambio climático que expresó Jacques Chirac, pero por otro lado también las críticas que hubo a sus pruebas nucleares en el atolón de Mururoa, en los océanos, que preocuparon también acerca de una posible contradicción entre sus políticas ambientales. ¿Qué podemos decir sobre esto? Sí, yo creo que no hay que olvidar que Francia es la quinta potencia internacional y que en términos geopolíticos tenía que también son jefes de Estado, y tienen que guardar también una cierta demostración de fuerza, y no solamente Jacques Chirac, cada jefe de Estado lo hace y lo demuestra, ¿no? De alguna u otra manera. Entonces, en ese sentido, claramente son acciones contradictorias, pero el cambio climático en los últimos 20 años ha ocupado cada vez más la agenda internacional y creo que hoy día las cosas son muy distintas a lo que hace 30 años, ¿no? Las generaciones actuales son mucho más conscientes de lo que está ocurriendo. Pero si uno podría pensar lo que sería un Jacques Chirac hoy día actualmente, si fuera hoy presidente de Francia, estaría seguramente liderando también acciones en contra del gobierno brasileño o pidiendo la libertad de Lula da Silva. Bueno, pero justamente quisiéramos preguntarle cuáles son esos principales aliados internacionales, esos principales detractores de Jacques Chirac en sus políticas internacionales. Ya hablamos de que estuvo muy cercano a defender a los países del sur frente a la Unión Europea y también de algunos contradictores que podría tener en sus políticas internacionales. ¿Usted qué nos puede decir acerca de principales aliados y detractores de Jacques Chirac a nivel internacional? Aliados, si usted recuerda la guerra en Irak, él fue muy agudo, tenía un conocimiento muy grande de la zona árabe, del Medio Oriente, y sabía muy bien que no había que ir en Irak, primero porque faltaban pruebas y no había que violar el derecho internacional como lo ha hecho Estados Unidos. Y por supuesto que George Bush, José María Aznar y Tony Blair eran detractores de la política más humanista, más consciente y más con el sur para generar ese lazo norte-sur, sur-norte. Eran, por supuesto, ellos detractores de la política internacional de Jacques Chirac, pero si uno recuerda, hace 2 o 3 años, Tony Blair reconoció públicamente que, por supuesto, que la guerra en Irak fue basada en mentiras. Entonces, si uno tiene que hacer justicia de lo que fue en esa época, por supuesto que Chirac tenía mucha razón en oponerse en esa guerra, y los aliados, bueno, en ese momento estaba Gerhard Schröder y el presidente chileno, que también estaba en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente, pero tenía un voto y votó en contra de la guerra, ¿no? Apoyando al gobierno francés. Bueno, pues agradecemos entonces al señor Pierre Lebret. Él es un cientista político que se conecta con nosotros desde París, en la capital francesa, donde se vive y se conoce la muerte de Jacques Chirac, este expresidente francés que ocupó los principales cargos de la política gala durante 50 años de carrera política. También estaba con nosotros Natalia Ruiz, nuestra periodista desde París, con información detallada acerca de lo que se vive en la capital francesa. Y también tuvimos a Jaime González Cabra, historiador, a quien agradecemos su presencia en este especial informativo aquí en France 24, también al embajador de Francia en Colombia, Gauthier Mignot, y a ustedes, por supuesto, por estar aquí en este especial en France 24. Recuerden que a las 18 horas, hora de Bogotá, Quito, Lima y Ciudad de México, ampliaremos la información con un especial más detallado acerca de la muerte de Jacques Chirac, este expresidente francés que ocupó los principales cargos y que también nos deja un legado como persona y como una personalidad en cuanto a la política internacional. Por ahora despedimos. Mi nombre es Liliana Valencia y ustedes pueden continuar con más en nuestra página web france24.com.